Podemos empezar. Ah, ¿Podemos iniciar actividad o la damos por dictada? sí, doctor, sí podemos iniciar. Valeria, ¿estás dormida todavía? No, doctor, le juro que estoy hablando muy fuerte, pero bueno, sí podemos iniciar. No, pero no se te escucha. Recién te acabo de escuchar. Ah, ok, lo siento. Ya. A ver, un reclamo, Valeria, y a todos ustedes jóvenes. No tengo los subdelegados o subdelegadas de cada grupo de teoría. Uno, dos. Les dije un delegado por cada grupo de prácticas. Por cada grupo de prácticas, para el caso mío, o sea, A1, B1, C1 y D1. ¿Cuándo me lo van a alcanzar, señorita delegada? Ah, doctor, supongo que hoy en la tarde Ah, le envío los delegados de cada grupo de práctica. supongamos de que sea cierto. ¿Está bien? Sí, doctor. Bien. Tema de hoy es hacer la revisión de los huesos insertos en la conformación de la caja torácica y obviamente al final hablaremos cómo es la articulación y la conformación de la cavidad torácica en sí. Entonces, para esto es menester revisar, como les acabo de precisar, la conformación, qué articulaciones están presentes entre las diferentes piezas óseas que conforman el tórax. Luego de conocer cómo se articulan, hablaremos del tórax en su conjunto y finalmente qué función o funciones cumple la caja torácica. Ahí tienen ustedes esquemáticamente la caja torácica en una vista antero-superior. Entonces, y están viendo ustedes los huesos que conforman la caja torácica, excepto dos huesos ahí que no realmente se describen en la conformación ósea del tórax. Vuelvo a repetir, que no conforman y que son, ¿cuáles son? Karen Jalisto. Doctor, buenos días. Buenos días. Hice la pregunta, señorita. Profesor, tengo problemas de red. ¿Me podría repetir la pregunta? Ah, sí. Sí, Dije, ahí están por- representados los huesos que conforman la caja torácica, excepto dos. ¿Cuáles son? Mm, ¿No? sí, sí, doctor, sí escuché. Ahora quiero escucharte yo a ti. Ya. Bueno, Se pero emocionó ¿dónde con la está la caja? pregunta. A ver, responde, Karen. Pero está toda la caja torácica completa. Muy bien. Se emocionó con la pregunta de ella. A ver, señorita delegada, Valeria Irina. Sí, doctor, ¿me puede escuchar? Sí te escucho, pero quiero escucharte la respuesta. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta, doctor? Ya. Disculpen, jóvenes. Se supone que tienen que estar atentos a la clase, pues. Arce Silva. Sí, profesor. Buenos días. ¿La Buenos clavícula días. o el omóplato?
Vale, muchacho, muy bien. Clavícula y omóplato no son huesos conformantes o que se incluyen en la descripción ósea de la caja torácica. Se describen como huesos conformantes de miembro superior. Entonces les decía, los huesos que realmente conforman todo esto que se llama jaula, caja torácica y la parte interna, cavidad en sí, ¿qué son? Conjunto de arcos costales. Obvio, en cada lado son estructuras óseas simétricas. ¿Qué más hay? El hueso más anterior y que tiene así estas líneas. Y algunos consideran que estos son vestigios de qué, como si fuesen vértebras unidas a este nivel. Por eso es que hay textos todavía que aún conservan la denominación de al esternón, decirles esternovertebral, y uno de ellos es testit. Pero la denominación actual es simplemente esternón. Y las otras piezas óseas que conforman el tórax son las 12 vértebras dorsales. 12 vértebras dorsales. Entonces acá ustedes tienen la superficie anterior, así se describe para la mayoría de arcos costales, no estoy diciendo todas. Y esta es la vista posterior, donde obvio se ven arcos costales en su región posterior y definitivamente lo que hay más posterior en lo que caracteriza no solamente a las vértebras dorsales, sino a todas las vértebras, las apófisis espinosas, cuerpo en su región posterior, específicamente las láminas y las apófisis transversas. Ahora, antes de empezar a describir cada una de estas piezas óseas, vértebras, arcos costales y esternón, ¿para qué tenemos esto que se llama en conjunto cavidad torácica? Señorita Calapuja. Como medio de protección Para a los órganos internos, como los pulmones, el corazón y algunas vísceras que se encuentran en la cavidad torácica. Buenos días, señorita Calapuja. Buenos días, profesor. Sí, para alojar o proteger. ¿Alguna función más, señorita Calapuja? ¿Me escuchó? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, doctor, sí lo podemos escuchar. Sí, doctor. Y entonces, por favor, la respuesta, pues. Y si no sabe, simplemente no dilatemos el tiempo y digan, no sé, y pasamos a otro compañero. Doctor, yo le puedo decir. También sirve para como medio de inspiración, para la función de inspiración, para extender la caja torácica cuando ocurre la respiración. ¿Quién habló? La señorita Calapuja. Pero señorita Calapuja, no es medio de inspiración, pues. ¿Acaso tú te De, inspiras con los pulmones? o Es sea, se mecanismo extiende. respiratorio, no inspiración. Te Ajá, inspiras cuando ves mecanismo algo. respiratorio. Me Bueno, confundí. ya está bien. Sí, profesor. No solamente eso, jóvenes, hay estructuras propias del mediastino, grandes vasos, la glándula timo, estructura nerviosa, eso es como medio de protección, pero también cumple, ¿quién iba a hablar? Un varón estaba queriendo hablar en antes. Yo, doctor, pero justamente quería decir esto de la función de que limita la Ya está bien. extensión de ¿Cómo te los llamas? pulmones. Nombre, Joan Espinosa. Espinosa. ¿Alguna otra función más que ya no esté dentro de la misma cavidad? Mm,
No, doctor, no se me ocurre otra que más de la de protección y limitación de la extensión de los pulmones. Falta, pues, jóvenes, la función de sostén. ¿Y a quién sostiene? Primeramente a los músculos intercostales y después a los otros músculos que hay en las diferentes regiones de la caja torácica, bien sea anterior, lateral, superior, inferior y posterior. Entonces ahí tienen ya dos de las funciones que cumple la caja torácica. Y ahí tienen ustedes representados, jóvenes, las estructuras que acaban de mencionar. Pulmones, y en el espacio que queda entre los dos, obvio, considerando la caja torácica en su conjunto, está una estructura que se llama el mediastino, y el corazón es una víscera que ocupa predominantemente gran parte de lo que es el mediastino. Ahora, la caja torácica no es una estructura sin movilidad. Como lo dijo antes, Sandra, es tu nombre, creo, quien habló de que se inspiren los pulmones. Ah, sí, profesor. Ya, esto no es estática, jóvenes. Entonces ahí está explicado el movimiento que tienen los arcos costales en base a las articulaciones que hay en la región posterior y en la región anterior de la caja torácica, el mecanismo de la respiración. Entonces tiene dinamismo, por tanto tiene movilidad. Y el otra que ustedes deben saber desde ahora, que esta silueta cardíaca tiene proyecciones, como ya lo hemos revisado, creo, en alguna superficie de la caja torácica, predominantemente en el lado izquierdo. Entonces, eso es menester saber cuándo. Cuando, digamos, en algún momento se tenga que hacer maniobras de resucitación cardiorrespiratoria. ¿Listo, jóvenes? Entonces, yo hasta ahora les he dicho que la conformación de la caja torácica es ósea, pero estamos obviando una estructura que también entra en la conformación de lo que es caja torácica. Esta porción, jóvenes, que esquemáticamente es diferente a la superficie de la mayor longitud de las diferentes costillas. Y justamente tiene diferente coloración porque no tiene la misma constitución de esto. Esto es hueso y esto no es hueso. Por tanto, a ver, voluntario o voluntaria que me responde, ¿qué estructura es esta? Es cartílago costal, doctor. ¿Quién habló? Milagros Aragón. Buenos días, Muy doctor. bien. Buenos días. Bien, Milagros. Es cartílago costal, joven. Entonces, para que vean ustedes ahí acá, tenuemente estamos bordes laterales del esternón. Entonces, la articulación hacia los bordes laterales del esternón no es directamente a través de la superficie ósea de las costillas, sino se interpone el cartílago costal. ¿Y qué articulaciones hay acá? Eso ya lo vamos a revisar más adelante. Entonces, resumiendo, la caja torácica es una conformación osteocartilaginosa, y cartilaginosa por esto último. ¿Quiénes son las piezas óseas? Ya se los he dicho. Ahora sí vamos a empezar a revisar cada una de las piezas óseas que conforman la caja torácica. El eje principal posterior para dar, digamos, la estabilidad, sostenimiento y posición a los arcos costales es, les dije ya, las 12 vértebras dorsales. Acá lo tienen en una vista anterior, en una vista lateral y en una vista posterior. En este esquema igual, una vista posterior normal, esto ya es en el límite de lo que es una escoliosis, digo en el límite de esto, pero ya no es el límite, sino ya es patológico, por lo que muy pronunciado que tiene esta escoliosis, ya escapa a lo que es fisiológico. Inclusive miren ustedes que ya tiene desviación de la estructura de esa región del organismo. Y aquí están mejor identificados los huesos que conforman la caja torácica. Posteriormente, vértebras dorsales. Anteriormente,
el esternón. Y aquí al esternón ustedes lo tienen en una vista anterior y en una vista lateral. E interpuesto entre los arcos costales, perdón, las vértebras que están en la región posterior y el esternón que están anteriormente, están los diferentes arcos costales. Ahora, esta es una vista superior. Esto es anterior, posterior y lateral. Esta es una vista anterior, superior, inferior y sus regiones laterales que son mejor evidenciables en esta toma. Y en el arco costal, la posición anatómica es así, jóvenes, pero en una vista posterior. Entonces eso quiere decir que la extremidad posterior de la costilla es más alta en comparación con la extremidad anterior del arco costal. Así tiene esa inclinación. Entonces, ahí identificado, o mejor identificado, las tres formas óseas que entran en la conformación del tórax. Esto es a la manera de recuerdo, jóvenes, porque esto ya fue revisado en columna vertebral. ¿Qué de especial recuerda usted o ustedes, jóvenes, en la descripción que se hace de una vértebra dorsal como característica regional? A ver, voluntario o voluntaria. Doctor, buenos días. Buenos ¿Puedo días. opinar? ¿Quién habla? Aranza. Aranza. Responda, por favor, Aranza. Que la apófisis espinosa está pronunciada inclinada hacia abajo. Vale. Prosiga, Y sus señorita. carillas, que tiene sus carillas en las apófisis transversas para que ahí se articulen con los arcos costales. Sigue. Bueno, que a diferencia de las otras vértebras, el cuerpo de la vértebra dorsal también es voluminoso y tiene como unos surcos laterales. Ya. ¿Algo más, Aranza? No, doctor, es lo que recuerdo. Te falta esto, chico acá. ¿Qué es esto, Aranza? Es también una carilla articular Claro. para... Carilla. Ya, completa tu idea, Aranza. por ese lado se van a articular las vértebras adyacentes, superiores e No, inferiores. no confundan, jóvenes. Superficie articular, miren bien, igual al otro lado, que puede ser completa o incompleta para esta porción de la costilla, que es la extremidad posterior y específicamente se llama la cabeza del arco costal. Y lo que tú comentas, Aranza, que se articula con otras con otras vértebras, está acá la superficie. ¿Estamos? Bien, entonces así, a la manera de recuerdo. Y en una vista lateral está lo mismo, mejor evidenciado lo que acaba de recordarnos Aranza, apófisis espinosas alargadas, marcadamente inclinadas hacia abajo y atrás. Superficie articular en la apófisis transversa. Y que esta superficie articular que tiene la apófisis transversa no está presente en la 11ª y 12ª vértebra dorsal. Las demás sí tienen. Luego, jóvenes, ¿significa esto también entonces por deducción, que los arcos costales 11 y 12 tampoco tienen superficie articular en su tubérculo costal, que más luego lo identificamos? Luego, respecto a las superficies articulares que hay
en la región más posterior del cuerpo de la vértebra viene su región superior o inferior, y también en relación con lo que son los pedículos, que es esto, hay características especiales en las vértebras dorsales. Por ejemplo, la primera vértebra dorsal tiene una fosa completa, como ustedes la están viendo ahí, y una hemifosita o hemicarilla o semicarilla articular, y que se va a complementar con otra superficie similar, en este caso, de la segunda vértebra dorsal. Ahí está la explicación completa de la característica especial de la primera. ¿Quién más tiene característica especial respecto a estas superficies? La décima vértebra dorsal, que solamente tiene esta hemicarilla en su borde superior del cuerpo vertebral. Mientras que la 11 y la 12 vértebras dorsales tienen, voy a esquematizar aquí, una fosa articular completa para la cabeza costal, y que está mejor representado en este esquema. Esto específicamente es una vértebra dorsal número 12, completita en la superficie articular. Pero este ya está más a nivel del pedículo y muy poco en la región posterior del cuerpo vertebral. Y acá también lo característico de esta vértebra es que la superficie articular para la articulación con la vértebra suprayacente y con la vértebra infrayacente, en este caso ya no es esto vertebral, sino lumbar, cambia. Tiene la forma casi condilar para corresponderse con otra superficie de la primera lumbar. Entonces, hasta ahí el recuerdo de las vértebras dorsales. Donde yo he hecho hincapié, jóvenes, es en superficies articulares, porque de eso vamos a hablar cuando ya hablemos del tórax en su conjunto. Entonces, lo que tienen que recordar ustedes es esto: que apófisis transversas no las tienen, y de aquí, de esta superficie articular, quienes tienen comportamiento especial, y ya les he dicho que son la primera, la décima primero y 12ª. Entonces, lo que sí es nuevo en la descripción, y no difícil, son los otros huesos del tórax. Y el primero es el esternón. Es el hueso más anterior de la conformación osteocartilaginosa del tórax. Es un hueso aplanado que tiene la forma de un puñal. Por eso es que en las partes que se considera en la descripción se habla de un manubrio o mango, pero mejor lo identifican los textos como el manubrio. Luego está el cuerpo en sí del esternón, y finalmente su extremidad inferior es el apéndice sigmoides. El borde más superior del esternón, más o menos proyectado hacia atrás, coincide con la vértebra dorsal número 2, y el extremo inferior, que es el apéndice sigmoides, más o menos coincide del nivel de la columna vertebral en el disco, o a nivel del disco intervertebral interpuesto entre D10 y D11. Ahora, aparentemente aquí la posición que tiene el esternón en la caja torácica es totalmente vertical, pero no es en el 100% vertical, jóvenes. En la descripción de la posición dicen de arriba hacia abajo. Eso sí está bien. Y también la descripción, para ser entendible, dice de posterior hacia adelante, o de atrás hacia adelante. Eso quiere decir que esto está más pegado a la columna y esto está más alejado de la columna.
para que se entienda mejor. Si tengo el esquema que permite evidenciar esto, se los pongo enseguida. Pero lamentablemente no tengo ninguno lateral. Pero es así, jóvenes. ¿Se entiende, no? Chicos. Valeria, ¿se entiende o no? Sí, doctor, sí se entiende. Vale. Entonces, esa es la posición anatómica. Ahora, posición anatómica o la dirección que adopta también el esternón. Luego, ¿qué partes se describen en la conformación del esternón? Ya se los dije hace poco. Lo más superior es el manubrio del esternón. Y a nivel entre el borde inferior del manubrio y el borde superior del cuerpo del esternón, se produce una unión, obvio, sólida, y que tiene una pronunciación hacia adelante. Y esta pronunciación hacia adelante le llaman el ángulo esternal o el ángulo de Lois. Y luego está el cuerpo, y en la parte más inferior del cuerpo se le une el apéndice sifoides. Y se describe que esta apéndice sifoides puede ser calcificada, o sea, estructura ósea, o puede ser estructura cartilaginosa. Definitivamente que en el recién nacido y en el niño esto es cartílago y que después tiene el proceso de osificación. Ahora, ¿qué partes se describen en el manubrio del esternón en su región superior? O en la base, digamos. Que tiene dos carillas articulares, como ustedes la están viendo ahí. Y lateralmente tiene otras dos carillas articulares. Y es mejor evidenciado a este nivel. La superior, ¿con quién se va a corresponder? Para eso les he mostrado las primeras diapositivas, jóvenes. Karen Jalisto. Dígame, doctor. Ya, ¿con quién? Ya pregunté hace rato. Tan Ya, lentitos ahí. con la clavícula. Con la clavícula, con la extremidad external de la clavícula. ¿Y esta otra, Karen? Con la primera costilla, doctor. Con la cabeza de la, perdón, con la extremidad anterior y específicamente el cartílago del primer arco costal. ¿Listos, jóvenes? Ahora, ¿dónde está lo más característico del cuerpo del esternón? Que esto es anterior, jóvenes. No se ven muy bien acá los vestigios que se los mostré en anterior esquema. Lisa, jóvenes. Y en cuanto a relaciones anatómicas de esta porción, prácticamente la porción más media, que es la que tiene más convexidad, que la única estructura que tiene por delante de esto es piel. Por eso es que ese hueso que se palpa en el centro es esta superficie anterior del esternón. Luego, en sus regiones laterales del esternón y en la unión que les he dicho del ángulo este, que es el ángulo de Lois, ¿qué hay? Dos hemifacetas. ¿Para quiénes? Para la articulación del segundo arco costal, específicamente el cartílago. Y aquí se va a corresponder sucesivamente con los demás arcos costales, pero no los 12 pares de arcos costales. Entonces, por eso se dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facetas articulares y 6 escotaduras interpuestas entre las superficies articulares. Ahora, de relaciones anatómicas, jóvenes, una ya les he dicho, la piel. A este nivel, obvio, va a tener relaciones con los músculos esternocleidomastoideo, esternoioideo. A este nivel, sus regiones laterales con el pectoral mayor, pectoral menor, fascículos y aquí con el recto anterior del abdomen. Entonces, aquí está mejor evidenciado, jóvenes. Este es el ángulo de Lois. Los he encerrado ahí en esta figura para que sea más identificable. Ahora,
Antes les dije que tiene una dentición vertical, pero ustedes ven que no es totalmente recto, jóvenes. Y si algunos describen como si fuese la configuración de una ligera S itálica. Y en cuanto a dimensiones, esta extremidad superior o base tiene 5 a 6 centímetros promedio. En el centro de las dos carillas articulares para la extremidad anterior de la clavícula está la escotadura externa, o también le llaman la escotadura yugular. Y esto es perfectamente evidenciable nosotros cuando primeramente identificamos el cartílago tiroides o lo que hasta ahora para ustedes es la manzana de Adán, siguen descendiendo y se van a topar con esta superficie dura que es la escotadura yugular o escotadura externa. ¿Cuánto tiene este nivel de espesor? O si quieren el diámetro antero-posterior, 10 a 12 milímetros. Y la longitud promedio que tiene el esternón es de 15 a 20 centímetros. Y se dice de quien tiene mayor longitud de esternón es la mujer. A nivel del apéndice sifoides, el espesor es mucho menor comparando el manubrio y solamente llega a un espesor de 2 a 5 milímetros. Ahora, recordarles además cómo es la constitución. Primero, ¿qué tipo de hueso es? Se le describe como un hueso plano. ¿Por qué? Porque tiene caras, anterior y posterior, tiene una base, un vértice y tiene caras. Y en cuanto a la constitución, ¿a base de qué? De 2 láminas óseas, anterior y posterior. La posterior, por si acaso, tiene estructura un tanto más irregular que la cara anterior. Entonces, 2 láminas óseas anterior y posterior, y en el centro que tiene tejido esponjoso. Y por tener esta característica ósea, se le utiliza, ¿no?, como un medio para hacer las punciones biopsias cuando se quiere descartar alguna enfermedad hematológica. Entonces, aquí tienen ustedes lo mismo que les he mostrado, pero con más identificación a lo mejor de lo que les he dicho, o redundar si quieren, que están las superficies para el primero, para el segundo. Entonces, si algunos dicen que identificar el ángulo del ois es prácticamente identificar el segundo arco costal e identificar lo que está por arriba, el primer espacio intercostal y después el segundo espacio intercostal. Nuevamente aquí, las partes configurativas en el esternón, manubrio, el cuerpo, la apéndice sifoides, y aquí remarcado lo que es la escotadura yugular o escotadura external. Voluntario o voluntaria. Tienen este esquema, lo que quiero que reparen es en la extremidad distal que tiene el esternón, comparando con esta otra. ¿Quién se anima a responder? Vamos, ¿quién responde? Es bifurcado, doctor. Buenos días. Soy Buenos Noelia. días. ¿Quién habla? Noelia, doctor. Noelia Natalie González Calle. Así es, ¿no? Sí, doctor. Más te vale. A ver, responde, por favor, hija. En la diapositiva que está mostrando, la extremidad distal es bifurcada. Ya está, muy buena observación. Parece que estás con lentes hoy día, Noelia. Sí, miren, jóvenes. Gracias, Noelia. Aquí es uniforme el apéndice sifoides. Pero vean ustedes, en una vista lateral tiene cierta orientación, la misma extremidad hacia adelante y obvio una concavidad anterior, que aquí no era factible ver. Pero en esta otra, ¿qué vemos? Que el apéndice sifoides es bifurcada, o bituberculosa también le llaman. Y aquí están viendo, no se los he precisado esto, que en algunas personas es factible evidenciar una fosa, la fosa suprasifoidea. Ahora,
donde más variaciones anatómicas, unas permisibles, o sea, cuando digo permisibles, es compatible con que no hay la alteración en la conformación de la cavidad torácica y por tanto no hay alteración del dinamismo, funcionamiento de las vísceras que alojan la cavidad torácica, pueden ocurrir. Pero cuando es en exageración ya es patológico. Entonces aquí están las variaciones. Entonces, ¿y qué otras variaciones se tienen? Por ejemplo, acá hay una osificación parcial nada más del apéndice sigmoides. Aquí es único, pero marcadamente alargado. Aquí es bífido o doble, como ustedes lo han visto en el anterior esquema. Hay en algunos casos jóvenes, que esto es mucho, vuelvo acá, esto es muy pronunciado hacia adelante, o al revés, muy pronunciado hacia atrás, o la otra, muy pronunciada su lateralidad a la izquierda o a la derecha. Hasta ahora esas, permisibles todavía, pero que por cuestión cosmética o estética, esto tienen que en algunos casos ser sometidos a intervención quirúrgica. Y nuevamente para que recuerden lo que les he comentado hasta acá. Aquí está representada la constitución que tiene el esternón. Esponjoso en el centro y la lámina anterior, y obvio no se ve la posterior. Y aquí están adyacentes en sus bordes laterales que los cartílagos costales, ¿no es cierto? Y después recién están los arcos costales y ustedes aquí están viendo inclusive cómo es la constitución o configuración que tienen los arcos costales. Aquí está cortado esto en forma coronal, aquí está indemne. Ahora, les dije que hay variaciones anatómicas, pero hay circunstancias en que ya son patológicas estas variaciones anatómicas. Vuelvo a repetir, ya son anomalías. ¿Y de qué anomalías puede presentarse en esta región ósea de la conformación de la caja torácica? Lo que le llamamos tórax en embudo o tórax excavatum. Así marcadamente pronunciado, como se dice, metido el esternón o tratando de pegarse a la columna vertebral, específicamente a las vértebras dorsales. Y al revés, marcadamente pronunciado hacia adelante, que es el tórax en quilla o tórax en carena o pecho de pollo, también le llaman así. Así lo van a encontrar cuando ustedes revisen ya no texto de cirugía, sino texto de cirugía. Perdón, ya no texto de anatomía pura, sino texto de cirugía de tórax. Pero no son las únicas alteraciones jóvenes. Acá otra vista de lo mismo. Y este es el estudio radiológico respectivo. Y aquí, inclusive, para poder determinar cuánto siguen de excavación tiene la persona que tiene esta alteración. Más de cerca, lo que les dije, el tórax en carina o pecho de pollo. Entonces ya esto, jóvenes por estética, se someten a veces a intervenciones quirúrgicas. Hasta ahí, jóvenes, revisado lo que es esternón. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, doctor, yo tengo una consulta. Un ratito, por favor, chicos. Un ratito, por favor. Aló. Buenos días, don Carlos. ¿Cómo está? Dígame. Sí. ¿Cómo está? Pues no sé cómo está. ¿Qué jarabe es? ¿Qué jarabe estaba tomando? Ya me escribe, por favor, porque estoy en clase virtual en la universidad. Ya está luego. Entonces, jóvenes, les decía, ¿quién estaba preguntando? Disculpa, muchacho.
Sí, doctor, soy Diego Escobar. Te Es escucho muy una lejos pregunta. esto. No te escucho bien. ah, ¿Me escucha bien ahora, doctor? ¿Me Muy bajo escucha? te escucho. Ahora, Ahora está mejor. ya, lo que quería consultar es que si en el tórax en carena va a presentar alguna dificultad respiratoria el paciente, ya que am, al estar el esternón más sobresalido aumentaría el volumen de la caja torácica. Bueno, no tanto así como vos acaba de comentar. Acordémonos que el trabajo del movimiento de la caja torácica de inspiración y expiración, ojalá quede tiempo para enseñarles la lámina, esto no es porque los arcos costales se muevan solos, sino es trabajo muscular. Y el trabajo muscular fundamental para hacer el movimiento de esto respiratorio es de los músculos intercostales, que son los principales. Hay músculos accesorios, sí, pero los fundamentales son esos. Entonces, al haber esta alteración, obvio, el diámetro de la cavidad torácica va a ser mayor. Entonces, y también la movilidad se va a limitar. Entonces, por eso, todo eso tiene que evaluarse, la mecánica respiratoria, volumen de inspiración máxima, etcétera, etcétera, para, digamos, recién poder ser evaluado. En algunos casos, hasta de repente ni alteración fisiológica hay, pero esto es cuestión estética. ¿A usted cómo se llama usted? ¿Quién preguntó? Diego, sí, doctor, Diego Escobar. Diego Diego Escobar. Escobar. No le estoy deseando porque ya usted está completamente desarrollado. Pero si tiene un hermano o un familiar con estas características, ¿le sería usted indiferente? No, doctor, no. No, no es cierto. Entonces, por el aspecto estético, les digo, jóvenes, estoy obvio, unado a la función, al mecanismo fisiológico, y dependiendo también de las posibilidades del paciente, preocupación y asesoría, la corrección de esto. ¿Está claro, Diego? Sí, doctor, está claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien, entonces ahora pasemos a revisar los arcos costales. Arcos costales o costillas es lo mismo. Esta es la posición anatómica en una vista posterior de un arco costal. Pero esto es el esquema ilustrativo de un arco costal típico. Si digo típico, que la mayoría de los arcos costales lo tienen, y específicamente a quienes se les da la tipificación de típicos es el 3º al 10º arco costal. Los demás escapan a esta configuración general. Entonces, en cuanto a número, ya les dije antes que son 12 pares de costillas, o sea, 12 en cada lado, de disposición simétrica. De entre las 12 hay 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes, que luego más adelante los vamos a identificar. En cuanto a la forma, son a la disposición así de arco, por eso es que justamente reciben esa otra denominación aparte de costillas. La extremidad posterior, si digo posterior, esto está en relación con las vértebras dorsales, un tanto cilíndricas, y después esta configuración cilíndrica cambia cuando de posterior se hace el látero anterior, y justamente donde cambia recibe la denominación de arco posterior, y después la costilla tiene la configuración ya de un hueso plano. Y sigue siendo plano cuando prácticamente completa y continúa en la cara anterior, y cuando de la región lateral se pasa netamente a ser anterior. Entonces aquí es cara, a ver si me ayudan. Diego, ¿qué cara es esta de la costilla? Porque es hueso plano, entonces hablamos de cara, borde y borde. ¿Qué cara es esta, Diego? Sería la cara externa.
Vale, usted mismo. La cara interna. Vale, entonces si estamos ubicados así, jóvenes, esto es la cara externa, o yo lo llamo exotorácica porque está fuera de la cavidad torácica. Esta es la cara interna o endotorácica porque está en relación con las mismas estructuras o vísceras que están en la caja torácica, y además porque tiene relación marcadísima, y esa es la gran diferencia, que esto tiene recubierta de la pleura parietal y de la fascia endotorácica. Esto que estoy comentando es válido para todas las costillas, jóvenes. Entonces, y tiene un borde superior y un borde inferior. Usted mismo, Diego, ¿hay alguna diferencia entre este borde superior del arco costal y este otro borde inferior? Ah, ¿O son iguales? Puede ser por la faceta de articulación que se encuentra en el No borde te inferior. escuché bien. Noelia, ¿hay alguna diferencia? El borde inferior presenta carillas articulares. Carillas articulares, cónchale. Usted dígame dónde están las carillas articulares ahí. ¿Y con quién se articula? El tubérculo costal, doctor, no carillas articulares. Naranjas. No, me vas a confundir. Profesor, tiene un surco costal. ¿Quién habló? La señorita Calapuja. La señorita Calapuja. Dígame su nombre mejor, pesado. Sandra Calapuja, Calcina. Ya, gracias, Sandra. Miren, chicos, este es el borde superior. Y quiero que todos, por favor, miren acá, porque esto es pregunta que se las van a hacer ahora en anatomía. Se las van a hacer ustedes cuando hagan sus cursos clínicos. Y si alguien se anima a ser cirujano, les van a preguntar esto en su examen de residencia. Aquí, la línea, sí van a disculpar, que está más declive o inferior, ese es el verdadero borde. Y adyacente a esto, pegado como si hubiese desdoblado el borde, hay otra eminencia. Y entre las dos se termina en un surco. Y justamente a eso se llama, lo que decía Sandra, el canal costal. Y en el canal costal es completado, así como verdadero canal, cuando hay la inserción muscular. Músculo intercostal interno y músculo intercostal externo. Y algunos hablan inclusive de un intercostal medio. Entonces ahí está ese surco así completado. Sería entonces un surco osteomuscular. ¿No es cierto? Entonces, y por este surco que les acabo de comentar así, que está presente en la mayoría de arcos costales, casi en todos, transcurre estructuras nobles. ¿Y usted sabe cuáles son esas estructuras nobles, Sandra? El van, vena, arteria y nervio costal. Generalmente la forma de recordarlo es así, van. Pero no porque sea fácil el recordar así, sino inclusive el recordar así, van con B de burro, guaguito, B cortita, A-N, es que la vena es superior, la arteria es más inferior y el nervio es más inferior de las tres estructuras que ocupan este canal costal. ¿Estamos jóvenes? Entonces ahí tienen descrito borde superior, borde inferior, cara interna, cara externa, la extremidad anterior, que es obvio, se va a articular con el cartílago costal, y que hay en la extremidad posterior, aquella que se relaciona con alguna superficie de la vértebra en sí. A toda esta región se le llama la extremidad posterior, y obvio a esta la extremidad anterior. ¿Y qué hay en esta extremidad posterior? Dos carillas para la mayoría de costillas. ¿Y dos carillas para quién? Que se van a corresponder con las otras dos hemicarillas que tiene el cuerpo de la vértebra, o más pegado al pedículo. Entonces, esto específicamente es la cabeza de la costilla con esas superficies articulares.
Y esas dos carillas es separado por esto, por este tubérculo. Y si hay cabeza en la extremidad posterior, pues hay un cuello, la parte más estrecha. Y donde termina el cuello, ya yéndonos hacia el ángulo posterior, ¿no es cierto? Que hay la tuberosidad costal, o tubérculo costal, le llaman. Y en este tubérculo costal hay otra superficie articular. Y tiene su otra eminencia, que ya para la inserción de estructura alimentaria, el costo transversario específicamente, que va a reforzar esta articulación. ¿Y con qué superficie articular se va a corresponder esta superficie articular que tiene el tubérculo costal? ¿Quién se anima a responder? Profesor, Hola, con Sandra Casapuja, con la ¿Quién apófisis hablaba? transversa. ¿Quién hablaba? La cara articular de la apófisis transversa. Vale, pero ¿quién hablaba? Sandra Calapuja. Me canso. Sandra, la próxima va a ser la clase tuya. Está bien, chicos, está bien. Así da gusto. Entonces, acá se va a corresponder la apófisis articular que tiene, o la superficie articular que tiene la apófisis transversa. Ahora, en cuanto a la longitud de todas las costillas, jóvenes, se dice que las que tienen mayor longitud van así en orden ascendente, ¿no? El primer arco costal menor longitud, y van ganando más en longitud hasta cuando llegan al séptimo arco costal, y después van otra vez decreciendo en longitud. Ahora, ¿qué de especial tiene la cabeza costal respecto a estas superficies? Que solamente tienen una sola superficie articular. ¿Quiénes? Primer arco costal, el 11º y el 12º. Y cuando hemos hecho el recuerdo de las vértebras, también dijimos lo mismo. Sí o no, acuérdense, pues si les he mostrado en una diapositiva sola el esquema de la décima vértebra dorsal, donde había solamente una faceta articular, y por tanto, esa costilla, o digamos la costilla va a tener igual una sola superficie. La dirección ya les he hablado, jóvenes. La extremidad posterior es más elevada en comparación que la extremidad anterior. Resumiendo entonces, jóvenes, en cuanto a extremos, extremidad posterior, extremidad anterior, interpuesto entre ambos, el cuerpo de la costilla. Algunos dicen que el cuerpo de la costilla solamente es desde el tubérculo, perdón, desde el ángulo posterior hasta el ángulo anterior. En la cabeza están los mayores detalles anatómicos, en la extremidad posterior, cabeza, cuello y la tuberosidad costal. Ahora, esto que acabo de describir, vuelvo a repetir, es para las características típicas o la mayoría de las costillas. Pero hay arcos costales que tienen descripción diferente. Entonces, bueno, lo mismo que he hablado, jóvenes, está acá. De extremidad posterior, ángulo costal posterior, el cuerpo de la costilla, con el surco que les he comentado en su borde inferior, la extremidad anterior, de la configuración ósea cuando se hace un corte respectivo en arco costal para ver su lámina cortical anterior, posterior y el hueso esponjoso. Y aquí están los detalles anatómicos, jóvenes. Sobre todo en el primer arco costal y el segundo arco costal. ¿Tienen cabeza? Sí tienen cabeza. Igual. Aquí la cabeza tiene una sola superficie. ¿Tiene cuello? Sí tiene cuello. Igual para acá. ¿Y dónde está el detalle entonces? Miren, chicos. Vuelvo acá. Diego, con usted hemos revisado esto.
Lo que voy a Sí, señalar. doctor. Es el borde superior. El borde inferior con el surco Siga, siga costal. acá, muchacho. Lo demás ya se supone El- que ya lo han captado. el- la cara interna. La cara interna o cara endotorácica. Vale. La Ahora cara, vuestra vista tiene que estar acá. Tiene la misma configuración el primero y el segundo arco costal. En cuanto a posición de arco costal, o sea, acá podemos hablar de cara externa, cara interna. Voluntario, voluntaria. No, doctor. Es ¿Quién cara habla? No, doctor. superior e inferior. ¿Quién habló? Noelia, doctor. Noelia. Cara superior y cara inferior. Sí, jóvenes. Sobre todo en el primer arco costal, para efectos del cuerpo, se describe una cara superior y una cara inferior, obvio que no se ve acá. Y por tanto, si tiene cara superior y cara inferior, pues tiene un borde anterior o externo y un borde interno o posterior. ¿Se entiende, no? Porque eso está, la costilla viene así, esto es posterior, esto definitivamente es anterior. Ahora, ¿y qué detalles tiene esta cara? O si quieren de otra forma el borde. Este borde está en relación con la cavidad torácica en sí, pero más en relación, oreja con lo que voy a decir, el estrecho superior de la caja torácica, que más adelante lo voy a describir. Y en esta cara superior que hay, ¿qué ven acá ustedes? Surcos. Dos surcos. Y ahí lo tienen la definición. Surcos. Surcos subclavios. Digo, surcos son dos. Y quien contribuye a la delimitación de estos dos surcos es el tubérculo de Lisfranc, o simplemente tubérculo para la inserción del término del músculo escaleno anterior, que lo divide en un surco posterior y en un surco anterior, para la arteria y vena subclavia. Obvio, si describo esto para una costilla, en este caso el lado izquierdo, se sobreentiende que es lo mismo para el lado derecho. Ahora, después, jóvenes, hay superficies de inserción, en este caso a este nivel, para el músculo subclavio, luego para el serrato anterior y para el escaleno medio. Y hay otras inserciones más. Luego, en el segundo arco costal estoy incidiendo en lo que realmente cambian los detalles anatómicos. Lo demás sigue siendo lo mismo. ¿Qué hay, jóvenes? Ahora, ¿es igual la posición de este primero en comparación con el segundo? ¿O hay alguna diferencia? ¿Quién responde? No está totalmente horizontal, doctor. Se va inclinando. ¿Quién habló de horizontal? Yo, Noelia. No está, ¿Quién habló? Noelia, doctor. Aquí fallaste, Noelia. Miren, chicos, esto sí es horizontal, horizontal, pero esto ya tiene cierta inclinación. Como Lo dije, digamos, doctor. como adoptando la posición de los demás arcos costales. ¿Ya? Pero igual se le describe como una cara superior y una cara inferior, porque no es muy netamente inclinado. Y aquí no hay mucho detalle comparando con la cara superior del primer arco costal. Simplemente superficies para la inserción de músculos de esa región. Entonces, resumiendo aquí, jóvenes, entonces, lo primero que hemos descrito, estas costillas son las costillas típicas, ¿no?
Y las otras, algunos le llaman las costillas atípicas, donde está la primera, la segunda y la 10 a la 12. ¿Y por qué? Porque estas solamente tienen una superficie articular, no tienen la tuberosidad costal, pero sí tienen todo lo demás. Borde superior, borde inferior, cara posterior y cara externa. Ahora, para que identifiquen mejor las características generales. ¿Qué extremidad es esta, Diego? Del arco costal, por supuesto. No quiere responder. Sandra. ¿Es la porción posterior? Ya, Sandra. La posterior también. ¿Y qué detalles anatómicos tiene la extremidad posterior? Tiene carillas articulares para la inserción de las hemicarillas del cuerpo de la vértebra. Pero Y no se inserta, Sandra, no se inserta, no se se inserta. articula. Se articula. Ya, ¿qué Y más? para la pelvis transversa, para articular. ¿Y cómo se llama específicamente esa zona del arco costal donde están las carillas articulares? El arco costal. Naranjitas. Valeria, ¿cómo se llama? Valeria. Sí, sí, doctor. Responda usted, señorita. Doctor, ¿me ¿Cómo escucha? se llama? El arco, la gruesa, la cavidad gruesa. La cavidad cabeza, la cabeza de la costilla, chicas. Ahí están las carillas. Después viene el cuello y después viene la tuberosidad costal. Entonces, miren, esta es una costilla típica, ¿cierto? Aquí está cortadita la costilla para ver qué las estructuras que hay en el borde inferior y aquí está la disposición de los músculos. Quedamos acá con músculos nomás todavía, pero acuérdense, vayan acordándose de ahora que son intercostales internos y externos. Pero que estos músculos no ocupan todo este espacio que está en rojito, que se llama espacio intercostal, sino hay tejido aponeurótico en la región posterior y también en la región anterior. Ahora, ¿tiene alguna importancia esto de ubicar estas estructuras nobles en el borde inferior del arco costal? Sí tiene importancia, jóvenes. ¿Se los digo o les dejo de tarea? ¿No lo puede decir, doctor? ¿Quién habló? José Avendaño, doctor. Buenos días. Avendaño. Pues va a quedar de tarea para usted que en la próxima reunión, y usted mismo me va a hacer acuerdo, Avendaño, usted mismo nos va a explicar esto, por qué tiene importancia saber la ubicación en el borde inferior de estas estructuras nobles. ¿Estamos, muchachos? ¿Lo aceptas? Ok, doctor. ¿Lo aceptas? Doctor, disculpe. ¿Tiene que ver con colocar las inyecciones en la parte de la región torácica? Okay. No. Una región ¿Quién habló? Escobar. Diego, no. Escobar. Algo con aguja es, pero no específicamente inyecciones. No son inyecciones esto. Bueno, ahí compartes esto, Avendaño, con Diego para que revisen el encargo. ¿Está bien? ¿Está bien, muchachos? Sí, doctor. Avendaño. Ok, doctor. Vale.
Bien, chicos, entonces miren, el borde inferior, algunos dicen inclusive es romo, mientras que el borde inferior es más delgado y con esos detalles que tiene la superficie ósea y ustedes saben para qué es. Entonces, así es el arco costal. Y así también es la inclinación del esternón, miren. De arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Ahora se entiende mejor, ¿no es cierto? Como esto estuviese pegado más a la columna y esto es más distante de la columna. Y eso también explica, jóvenes, por qué el diámetro o estrecho superior es de menor diámetro cuando hablemos más adelante en comparación con el estrecho inferior de la caja torácica. Ahí está el resumen de lo que les he hablado y otra vez incidiendo en lo mismo, ¿no? Esto es posterior, vértebra dorsal. Este es lo más posterior de un arco costal. O sea, aquí está la extremidad posterior, el ángulo posterior o ángulo costal posterior, el cuerpo de la costilla, el ángulo costal anterior, la extremidad anterior y el cartílago costal. Y obvio, este rojito es el esternón con sus dos bordes. ¿Tienen alguna pregunta de arcos costales? Pues entiendo de que Creo no. que no, doctor. Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a hablar, chicos. Ya hemos revisado los huesos individualmente. Vértebras de la región dorsal, arcos costales, haciendo la aclaración que hay típicos y atípicos. Ya ustedes saben cuándo son atípicos. Esternón, cartílago costal. Entonces, conformación osteocartilaginosa. Así es la conformación del tórax en su conjunto o caja torácica. Ahora, para que se conforme esto, obvio, tienen que estar armonizados los diferentes huesos. Y para eso, obvio, tiene que haber zonas articulares que yo ya les he ido explicando en el desarrollo anterior. Y aquí están las articulaciones jóvenes. Esto es la región anterior de la caja torácica, donde está esternón, cartílagos y costillas. Esto es clavícula, por si acaso. La configuración recordativa de lo que es esternón. Nuestra vista tiene que estar en la región lateral. Entonces, ¿qué articulaciones hay acá? Articulación costocondral. Costo de costilla, la superficie del cartílago costal. Costocondral. Luego, la otra articulación es la esternocondral. Borde lateral del esternón y la región más anterior del cartílago costal. Y hay articulaciones intercondrales, o sea, entre la superficie inferior de un cartílago y la superficie superior. Son articulaciones sinoviales. Y si son sinoviales, tienen cápsula. Y si tienen cápsula como medio de unión principal, pues tienen estructura ligamentaria. Acá, por ejemplo, el ligamento costoclavicular que refuerza la articulación costoclavicular, pero esto es esternoclavicular, pero esto ya pertenece al miembro superior. Luego está los cartílagos, los ligamentos intercondrales, y eso lo vamos a revisar más adelante. Entonces, aquí, 3 articulaciones en la región anterior. Y en la región posterior, jóvenes, este es un esquema que permite ilustrar lo que vamos a revisar. ¿Qué es esto, Sandra? Es una micarilla superior del cuerpo vertebral. Ya. Avendaño. Es una carilla transversa, de la apófisis transversa. Vale, de la apófisis transversa. ¿Y esto, Avendaño? La apófisis espinosa. Tú mismo, Avendaño. Arco costal. Arco costal en su región posterior, ¿no es cierto? Y aquí está la extremidad
posterior del arco costal. Y si nos queremos identificar o ubicar mejor, chicos, obvio, esta es la columna vertebral en su región dorsal. ¿De qué lado, Avendaño? Lateral. Sí, pero lateral, ¿qué? Pues Lateral izquierdo. izquierda, lateral izquierda. Entonces el arco costal viene así. Ojalá me alcance la pantalla. Así, ¿no es cierto? ¿Estamos jóvenes? Entonces aquí están las dos articulaciones. Es costo vertebral y la costo transversaria. Igual son articulaciones sinoviales, por eso es que la superficie tiene recubierta de cartílago hialino, tienen cápsula articular, tienen el ligamento radiado que refuerza esta articulación, tienen los ligamentos costotransversarios superiores e inferiores, los ligamentos intertransversos, todos esos van a reforzar estas articulaciones. Entonces, resumiendo de articulaciones de acá, hay articulaciones en su región posterior y articulaciones en su región anterior, posterior y anterior. Entonces, jóvenes, ahí tienen nuevamente lo mismo que les he hablado. Lo mismo. Y aquí, esto, haciendo alusión a las articulaciones, el recordatorio para ustedes, qué tipo de articulaciones, qué superficies articulares intervienen, qué estructuras ligamentarias fundamentales en cada articulación y algunas explicaciones adicionales a lo que está ahí. Ahora, hay una serie de ligamentos jóvenes en las articulaciones anteriores y posteriores, que los tienen ustedes ahí. Pero lo que más me interesa, jóvenes, es que esas articulaciones, con el tipo que les he explicado, la ubicación, inclusive las superficies articulares que hacen, esos son las articulaciones que permiten el mecanismo respiratorio. Que aumente el diámetro de la caja torácica, y no solamente el diámetro de la caja torácica, sino también esto modifica la amplitud del espacio intercostal. Entonces, y aquí, cuando ya se articulan los diferentes huesos costales con el esternón y con las vértebras, pues entonces yo les dije que hay costillas verdaderas, hay costillas flotantes y hay costillas falsas. ¿Cuándo se llamarán verdaderas? Esto, a ver, Valeria. Doctor, cuando no son flotantes ni falsas, ¿no es cierto? Ya, está bien. ¿Qué más? Sí. ¿O qué característica se tendrá en consideración para darle la denominación de verdaderas? Que en su composición, bueno, en su ubicación van a estar después de las No, Valeria. ¿Voluntario o voluntaria? Doctor, bueno, John Espinosa. ¿Quién habla? Cartílago costal. Doctor. Delgado. A ver, chicos, de lo que no haya participado, por favor, demos esa opción a los demás compañeros. Sí, doctor, ¿puedo hablar yo? ¿Quién es yo? Pues, hijo. Joan Espinosa. Vamos, Espinosa. Sí, bueno, la denominación de verdaderas, yo pienso que es por lo que están conectados tanto por el lado de las vértebras, ¿no? Por el lado de la cabeza de costillas, ¿no? En las vértebras, también hacia el esternón. Ya. Claro, esto. ¿Cómo dijiste que te llamas? Espinosa, ¿no? Sí. Claro. Todas tienen relación con las vértebras, todas. Desde la primera
hasta la 12ª. O sea, lo último que dijiste, Espinosa, eso es lo que da la tipificación para ser verdadera. Que se conectan directamente su extremidad anterior, obvio, a través del cartílago, con el borde lateral del esternón. ¿Está claro, jóvenes? Sí, doctor. Ya, entonces, ahí está, por esa razón. ¿Y por qué son flotantes? Porque, digamos, le roban, así entre comillas, jóvenes, cartílago. ¿A quién? Al cartílago costal suprayacente o superior. En este caso, ¿quiénes son flotantes? 8, 9 y 10. Entonces, el octavo se une al cartílago del séptimo, el noveno al octavo y así sucesivamente. Por eso es que todo el reborde costal, eso que nos palpamos ahí, como se dice, debajo de las costillas, eso se llama reborde costal, jóvenes, está constituido de tejido cartilaginoso. ¿Y por qué son flotantes? Es esto, Espinosa. Sería porque, bueno, porque no están, digamos, relacionadas directamente con el esternón, como ya se ha mencionado. ¿Algún otro voluntario, jóvenes, o voluntaria? Y ahí nomás Espinosa, a ver, otro compañero tuyo. Sí, doctor, yo, Escobar. ¿Quién es yo, pues? Diego Escobar. Es que No, las pues demos flotantes... espacio a otro, Diego. Tranquilo, Diego, ya. No te gastes. Otro. Noelia. Sí, doctor. La respuesta. Son flotantes porque no llegan a articularse, o bueno, no llegan a, sí, no llegan a articularse con el esternón, solo en la columna. Más menos. Karen. Jalisto Curo. Doctor, bueno, son flotantes porque estas dos últimas están unidas solo al cuerpo de la 11ª y 12ª vértebra dorsal, y hacia adelante no están unidas con el cartílago de las superiores, de las suprayacentes, o de las anteriores, ¿no? Con la 8, la 9 y la 10. Jóvenes. Estas, como el término lo dice, ¿no? La extremidad anterior, tanto de la 11 y la 12, tienen cartílago, sí. ¿Pero qué hace? Es como si estuviesen en el aire. Digo, como si estuviese, por eso que le llaman, pero digamos, tienen mucho que ver con los músculos anchos de la pared abdominal. Entonces, flotantes porque su extremidad anterior no tiene ninguna relación ósea ni cartilaginosa. Entonces, ahí está la explicación cuándo verdaderas, cuántos flotantes y cuánto falsas. Vista anterior. Y en la vista posterior es esto, jóvenes. Lo que están viendo ustedes acá es apófisis transversa. Ahora, ¿cómo o qué forma tiene el tórax en su conjunto? Tiene una forma cilindroide, algunos dicen la forma de un cono trunco, y si es cono trunco, la base es inferior y el vértice es superior. Definitivamente es aplanado, obvio estamos hablando de un tórax de conformación normal en el sentido antero-posterior y por tanto el diámetro transverso es mayor. La evolución, esto en nosotros mismos es diferente, el tórax en un recién nacido es diferente al de un niño y después recién se adopta la configuración del adulto. Y si tratamos de comparar esto mismo, jóvenes, con otras especies, el tórax de otras especies es diferente a la conformación que tenemos nosotros. ¿Esta es una cavidad netamente cerrada en el 100%? ¿O tendrá estructuras por donde, digamos, la cavidad se comunica?
Definitivamente las regiones laterales son cerradas porque están los músculos intercostales. ¿Alguien se anima a responder? Rapidito, jóvenes. Que ayer la clase con los otros muchachos la hice mucho más rápida que la que estoy haciendo para ustedes, que estoy haciéndolo con mucha calma, y creo que esta la voy a colgar para que se escuchen ustedes mismos. ¿Alguien que responda? Por favor, chicos. Doctor, habla Karen Felipe. ¿Quién habla? La circunferencia superior y... ¿Quién Ah, habla? listo. ¿Quién? Karen, listo. Diga simplemente Karen, pues no, Jalisto, que es como que cómo se maltratan ustedes. Y después todavía reclaman ustedes que no hay que maltratar a la dama, pero tú eres la misma que te maltratas, el automaltrato. ¿Cómo es posible que una dama diga yo soy Jalisto? Es que no he escuchado, doctor. Vamos a ver, dé su respuesta, señorita. Ya, bueno, el tórax representa dos orificios, una que es superior y la otra que es inferior. Y de los dos, ¿cuál realmente tiene el comportamiento así de orificio prioritariamente? ¿El inferior o el superior? El superior. El superior, sí. La incoherencia que acaba de decir vuestra compañera, disculpa Karen que diga así, es cierto, jóvenes. Y les digo por qué. Este es el estrecho superior. Uno le dicen estrecho, ¿por qué? Porque lo comparan el diámetro de este con el diámetro de inferior. Pero mejor sería la apertura superior. Y este es, o también le llaman el diámetro superior, y este es el diámetro inferior. El que es netamente sin ninguna estructura que se interponga entre la vértebra, el borde superior del manubrio y los bordes internos de los primeros arcos costales, no hay ninguna. Pero aquí sí. Y aquí quien, digamos, se interpone o ocupa este diámetro inferior es el diafragma. Entonces, y el diafragma inclusive, que es un músculo plano, que tiene estructura tendinomuscular, no es una estructura sellada o cerrada en el 100% como si fuese, digamos, la membrana de un tambor o un bombo. No, tiene orificios de comunicación. Y orificios de comunicación, obvio, para poner en relación que estructuras que ascienden de la cavidad abdominopélvica hacia la cavidad torácica o viceversa. Como por ejemplo esófago, vena aorta, vena porta que sube, vena cava que sube, etcétera. Eso ya lo revisaremos más adelante. Músculo con orificios definidos. Luego vamos a entrar en más detalles con los diámetros de esto superior e inferior. ¿Tiene caras el tórax en su conjunto? Sí. Tiene la cara externa en conjunto y obvio lo que está mirando a la misma cavidad es la cara interna. Ahora, la cara externa tiene una región anterior que está delimitada ahí más o menos por donde ocurre la articulación costocondral. Todo eso es anterior. Y lo demás que está hasta el ángulo posterior es la cara netamente lateral, que es la de mayor volumen, la de mayor diámetro y que se utiliza inclusive con fines clínicos, la auscultación. Y luego está netamente la región posterior que se los muestro en otro esquema. Ahora, en cuanto a dimensiones, tiene un diámetro de 12 centímetros. Y el inferior siempre es mayor, de 32 a 34 centímetros. Base, vértice, y esto ya se los he comentado en un momento, son los espacios intercostales, que reciben la denominación primer espacio intercostal, segundo y así sucesivamente. Y que esto tiene importancia, jóvenes, cuando se trata de definir la parte más inferior que ocupan ambos pulmones o el espacio pleural. Y eso tiene que saberse porque acuérdense que aquí otra glándula ya en el abdomen que es el hígado.
Ahora, en cuanto a relaciones anatómicas, jóvenes, obvio, primero aquí son, quienes cierran estos espacios son los músculos intercostales que se les muestra en otro esquema, y hay otros músculos que se insertan acá. Pectoral mayor, pectoral menor, serrato mayor, serrato posterior, etcétera, etcétera. Ahora, la región posterior o endotorácica, que ya se lo sigue que tiene recubierta de estopleura parietal y la fascia endotorácica, la única estructura que tiene de músculos es este músculo triangular del esternón. Ya. Ahora hablemos. Falta la cara posterior. Y la cara posterior es esta, jóvenes. La cara posterior de la caja torácica. ¿Ya? Así. Es de menor extensión en la región superior y mayor extensión inferiormente. Y hoy aquí están los canales vertebrales a diferencia de la región anterior. Y ahora hablemos de las aperturas que tiene la caja torácica. Apertura superior y apertura inferior. ¿Tienen límites estas aperturas? Sí. Los límites de la apertura superior, lo que estoy remarcando, ¿quiénes lo constituyen? Borde anterior de D1 y el borde superior del manubrio del esternón. Es el diámetro antero-posterior. Y el diámetro transverso lo constituyen aquel interpuesto entre los bordes internos de ambos arcos costales. Entonces, ¿se habla de medidas? Sí. El diámetro antero-posterior es de 5 centímetros y el diámetro transverso para esta apertura superior es de 10 a 13 centímetros. Por supuesto, esto dependiendo del diámetro de la configuración de caja torácica de cada individuo. Ahora, les dije que esto es no así vacuo como ustedes lo están viendo ahí, no. Aquí después esto va a estar ocupado ¿por qué? Por esófago, por tráquea, por estructuras vasculares, estructura muscular, estructura nerviosa, glándulas. Entonces, todo eso está acá, jóvenes. Obvio, ordenada y fisiológica, anátomo-fisiológicamente distribuido. Vértice del pulmón inclusive llega hasta acá. Uno más elevado que el otro. Si eso ocurre en la apertura superior, ¿qué pasa en la apertura inferior? Obvio, este mayor diámetro. Esto tiene un diámetro antero-posterior desde la vértebra hasta el esternón, obvio en su región más inferior de 12 centímetros y un diámetro transverso de 26 centímetros. Hay un ángulo subesternal que varía dependiendo si es varón o mujer. Es lo característico, es el ángulo subesternal. Luego en la región endotorácica de la cavidad en sí, ahí están los surcos pulmonares. Ahora, y la disposición anatómica de la apertura superior es inclinada de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Mientras que aquí es al revés. Es inclinada así, pero de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Es al revés que la otra que hemos comentado. Bueno, esto ya les he explicado, jóvenes. La conformación va dependiendo de la edad cronológica de cada individuo. Al final, volvemos a lo mismo que hemos comentado. Estructuras nobles que se encuentran ahí, pulmones y corazón. Y el corazón, por supuesto, está ocupando la parte central, que es el mediastino. Y el mediastino tiene sus divisiones propias, que ya lo comentaremos más adelante. Y al final, jóvenes, acá tienen ustedes a la manera de resumen de lo que hemos hablado en la mañana de hoy.
¿Qué huesos conforman? Las diferentes vértebras de la columna a nivel dorsal, las costillas y el esternón. Ya ustedes saben cómo es la división de los diferentes arcos costales, qué articulaciones en la región anterior y posterior. Esto fundamentalmente, la caja torácica es para ver el mecanismo de la respiración y también, obvio, por supuesto, con la presión negativa que maneja el espacio pleural, alojar y proteger a la víscera que se llama corazón. Y la gran diferencia, ya también se los he indicado, que la cara interna de la cavidad torácica tiene recubierta de la pleura parietal, que aunado a la pleura visceral que está adherido al parénquima pulmonar, conforman el espacio pleural. Y es también la otra que recubre la fascia endotorácica. ¿Listo, jóvenes? A ver, para un varón atrevido, pero en el buen sentido, por si acaso, muchachos. A ver, ¿quién es el valiente? A ver. Vamos, varones. Y si no, escojo una dama, ¿no? Con nota, ya está. Vamos. ¿No hay? Yo, doctor. A ver, ¿quién es yo? Diego Escobar. Hola. A ver. Un ratito, por favor, chicos. Mire bien el esquema Diego. Y miren todos. Y con esto terminamos, jóvenes. Diego, cámara y audio. Activa tu cámara y audio. Sí, doctor, es que no tengo la cámara a disposición. ¿Se acuerda que le dije que tengo que conectar mi teléfono? Bueno, ya. Esta es tu justificación. De lo que has visto, ¿hay algún hueso que pueda entrar en la tipificación de hueso suertudo, afortunado? No sé Otro qué. varón. Ah, ya te irás acordando Diego. Dama, entonces, a ver, ¿a quién tengo aquí rapidito en pantalla? Noelia. Cámara y audio. Sí, doctor. Doctor, pero mi cámara no. Ya la voy a Seguro que prender. está en pijama todavía. Sí, mi cuarto está desordenado. Bueno, la realidad es esa, pues, mujer. Ya tendrá opción en el resto del día. Vamos. La misma pregunta. ¿Quiero prender mi cámara? Ah, Obvio. Queremos ver el orden. no, doctor. Pregúnteme, no le pregunto a mi compañero. Lo mismo, la pregunta es la misma. ¿Qué hueso es suertudo? Sí, a ver, ¿alguien sabe, jóvenes? Y si no, yo no lo digo y lo pregunto en el examen. Doctor, ¿no se refiere a las primeras costillas? No, no, Diego, no insistas, muchacho. ¿Nadie? Pues entonces ya Dylan se aburrió y se fue. Preguntaré en el examen entonces. Bueno, chicos, como no quieren responder, ¿qué decía Valeria? Ah, no, no, doctor, solo que justo a las 9:40 tenemos fisiología. Ya, listo, la delegada puso el parche. No, Ahí hemos terminado la actividad, jóvenes. A ver, ¿qué Doctor, prendas? doctor, ¿sería el esternón? Habla Joan Espinosa. A ver, cámara. A ver, vamos a conocer al valiente. Cámara, Johan Sebastián. Ahí lo tienen.
Avendaño eres tú, ¿no? No, Joan Ah, Espinosa. ayer diste examen. A ver, Espinosa, ¿qué incoherencia vas a decir? El esternón. ¿Por qué, muchacho? Porque, o sea, de lo que he estado un poco averiguando, ¿no? De que huesos suertudos, así como le llama, es o sea, un hueso que más o menos está en esa posición, ¿no? En esa posición en la que encontraríamos el esternón con cierta inclinación hacia adelante, o así inclusive bifurcado, ahí se ¿Qué más? le. ¿Qué más? Sigue, rapidito. No, entonces, como se ha visto en parte de la clase en esto del esternón, se ve que en la parte de la, ¿cómo se llama? Apófisis sifoides, ¿no? Que puede tener una bifurcación, ¿no? Entonces, por eso diría que ese es no, el hueso suertudo que le llaman. No, Espinosa. ¿Alguien que lo responda concretamente? A ver, prenda su cámara esto, Guillermo Laura. Daniel, Josué, Guillermo Laura. ¿Puede prender su cámara y responder? Bueno, chicos, como no responden, ya estamos en hora. Es que profesor creo que salió de la... Entonces, concluimos nuestra actividad, chicos. Tengan un buen fin de semana. Vayan a sufregar conscientemente y en orden y con cuidado. Chao, muchachos. Hasta luego.